Hablemos al oído de Mar, que mucha cosa tenemos que comentar. Pues sí, doctor Fernando, vemos un acto de arrepentimiento, se puede decir, en Ingrid Betancourt, quien salió a decir que, a ver, que sí, pues sí, que le recuerdan el pasado y que ella en las elecciones del 2018 evidentemente estaba con Gustavo Petro de la Colombia Humana apoyándolo a la presidencia de la República, pero que ahora ha decidido cambiar de visión. Ella dijo que se había distanciado de Gustavo Petro precisamente porque ella rechaza la corrupción y las maquinarias políticas. Entonces, dice Ingrid Betancourt, me alejé de Gustavo Petro porque recibe a personas contrarias a la ideología que han sido sus enemigos. Bueno, dice estar en contra de la corrupción y trabaja con todos los corruptos, recibe plata oscura y ampara testaferros. Duras señalamientos y declaraciones de Ingrid Betancourt en contra de Gustavo Petro, que bien valdría la pena que Ingrid Betancourt le diga al país de cuáles corruptos está hablando y de qué plata oscura, aunque esa me la puedo imaginar, supongo yo que la de las bolsas. Y eso de amparar testaferros, ¿a quién se refiere? ¿Quién recibió Gustavo Petro que sea testaferro de quién en la Colombia humana? Vamos a ver Bueno, si dice alguna cosa. preguntas muy pertinentes. Como es muy pertinente averiguar qué es lo que está haciendo Humberto de la Calle, que un Ah, día dice que se retira y que retira su candidatura y al día siguiente dice que no se trataba de eso, que lo interpretaron mal, pero que él no se retira, que él sigue. Al fin, ¿qué? ¿Sigue o se va? Humberto de la Calle en las últimas horas dio a conocer que más o menos se habían malinterpretado sus trinos, donde evidentemente decía que él no tenía futuro, no tenía nada que hacer en esa coalición si no se ponían de acuerdo con el candidato presidencial. De acuerdo con Humberto de la Calle en las últimas horas, lo que dice este candidato al Senado por el Partido Verde Oxígeno, el partido de Ingrid Betancourt, es que ya se superaron todos los problemas en la coalición de los verdes, en lo que llaman ellos el centroesperanza o la centroesperanza, que ya todo está superado, que todo quedó divinamente armado, que no hay problemas, que él está listo para seguir con su campaña al Senado de la República. Doctor Fernando, a mí me suena más el cuento de que había problemas y que no se ponían de acuerdo a un cuento, literalmente hablando, para llamar la atención y para que hablaran de él. Yo no sé, de pronto así lograría algunos voticos. Dudo mucho. Porque, a ver, propuestas que haga Humberto de la Calle, no le hemos escuchado la primera. Bueno, hay una que él siempre tiene en la boca, que es implementar el acuerdo de paz con las FARC. Eso es como un mantra para ellos. Para el santismo eso es un mantra. Todos los días repiten la misma pendejada. Hay que implementar el acuerdo. Pero si el acuerdo lo está implementando el presidente Iván Duque. De lejos, obvio, porque a Santos no le quedó tiempo, pero el único gobierno que ha logrado, pues obviamente entre Santos y Duque, porque además es el que le tocó, implementar el acuerdo ha sido el del presidente Iván Duque. Acuerdo de paz, doctor Fernando, que yo no sé si el país lo entienda, le cuesta a usted, a mí y a todos, nos cuesta 10 billones con B, 10 billones de pesos anuales en ese proceso de implementación. Y para esos angelitos que se fueron a hacer política, para ellos sí hay cerca de 8.000 millones de pesos para que puedan trabajar en su partido político. Pero para otros partidos, hay una chichiguas, una poquita plata de esos. Recuerda usted que hay como 5 partidos nuevos, ¿no? De esos nuevos partidos, la plata es muy poquita la que les ha entregado el Estado colombiano. Pero para los señores de desmovilizados, para ellos sí hubo 8.000 millones de pesos, hubo una buena cantidad de dinero que pueden utilizar para hacer política. ¿Quién entiende eso? ¿Para qué tantos partidos si a fin de cuentas no hay cómo financiarlos? Y es que los que financiamos los partidos somos los ciudadanos. Entonces, pues, no sabemos a qué juegan estos en la democracia, inventándose un partido todos los días, uno diferente. El caso es que Humberto de la Calle retoma las banderas y va firme al Senado de la República por oxígeno verde. Vamos a ver hasta dónde le llega el oxígeno. Bueno, hasta dónde le llega el oxígeno. Francisco Santos dice que Char es el candidato de Juan Manuel Santos. ¿Eso será, Inesperada eso declaración. será verdad? ¿Eso quién lo dijo? Vea, doctor Fernando, en una entrevista con Revista Semana, el doctor Francisco Santos, quien fuera vicepresidente del doctor Álvaro Uribe Vélez, en el gobierno en el que usted hizo parte, reveló o más bien dio a conocer una apreciación suya. Él dice que efectivamente lo que pasa con Char es que Char es
Santos. Así. Char es el candidato. Mire, dice Francisco Santos, el presidente Duque tiene claro y tiene candidato. No nos digamos mentiras. Tiene candidatos al Senado. Con los ministros está jugando mucho con Fico, con David Barguil. Eso es lo que dice Francisco Santos. Mientras tanto, Alejandro Char está jugando totalmente con el expresidente Santos. En fin, ahí hay otras cosas en las que querían meter a Óscar Iván Zuluaga, pero creo que no era bueno ni para el Centro Democrático ni para el candidato. El Centro Democrático ha demostrado suficiente fuerza para tener resultados propios. Oiga usted, da dos cosas por ciertas. La primera, que el candidato del presidente Duque y la de algunos de sus ministros es Federico Gutiérrez, con David Barguil, que sería como el segundo, supongo yo que es lo que plantea Francisco Santos. Y seguido dice que Alejandro Char está jugando totalmente con el expresidente Juan Manuel Santos. ¿Será esa la razón por la que Char está pavimentando su llegada al Partido Liberal? O le hago una pregunta todavía más compleja, doctor Fernando. ¿Terminaremos viendo que implosiona eso que llaman el equipo Colombia y amanecerá y aparecerá una nueva coalición de partidos que se identifican con la derecha donde no esté Char o Peñalosa? No sé. Ahí le dejo porque hay tiempo. Para los que no saben de tiempos o no lo recuerdan, hasta el 11 de febrero o al 11 de febrero es la fecha límite que se tiene para recomponer las coaliciones y lograr dejar listos los tarjetones para las consultas de los partidos y movimientos ciudadanos que quieran participar de cara a las elecciones presidenciales. Así que el tiempo corre, tenemos 16 días de tiempo para que esto se defina, en el que seguramente puede llegar a pasar esto que le acabo de decir, doctor Fernando. No sé si el equipo Colombia se pueda mantener en firme de aquí a allá. Ave María, por Dios, y esa es la política colombiana. Cuando tenemos los problemas que tenemos, cuando estamos viviendo el mundo en el que estamos viviendo, estamos dedicados es a esto, a ver cómo son las coaliciones y quién apoya a quién y quién está con quién y quién no está con quién. Esto es inaudito, Demar, la banalidad, la simpleza de la clase política colombiana es proverbial. No le interesa nada de lo sustantivo. No discute nada de lo que es esencial para el país. Todo es el tema de las alianzas y de las coaliciones. No tienen más. Esto es como jugarse a repartir el botín, ¿no? A ver cómo nos repartimos, porque el problema está en eso, en quiénes se unen con quiénes y salen noticias que uno de verdad queda aterrado. Por ejemplo, le doy otra del movimiento político nacional. El candidato presidencial Alejandro Gaviria, el que defiende el derecho a decir un madrazo, que hace parte de la coalición Centro Esperanza, anunció que su aspiración a la Casa de Nariño recibió el respaldo del actual senador Germán Barón Cotrino, de Cambio Radical. Pues uno, Bueno, no sé, yo esa adhesión, por ejemplo, no la entiendo, pero bueno, ha dicho Germán Barón que se trata de una decisión personal, que su misión principal en las semanas previas a la consulta de la coalición Centro Esperanza del 13 de marzo es difundir propuestas y buscar militantes que acompañen a Alejandro Gaviria y que se familiaricen con las nuevas ideas, oiga pues, con las nuevas ideas que piensan harán diferencia en Colombia. Eh, Barón pues señaló que Alejandro Gaviria es una persona honesta, que tiene un profundo conocimiento por el país y una experiencia muy reconocida, ¿sí? Como ministro de Salud que prohibió el uso del glifosato, eh, pero llama mucho la atención. Y entonces Germán Vargas Lleras, ¿dónde anda? parece que está en el exterior. Parece que está en Europa, pero mandaba razones. ¿Será que ya no quiere mandar ninguna razón? Silencio muy extraño, porque siempre es muy participativo. Y me extraña mucho ver cómo el doctor Germán Barón, que ha sido destacado senador, ahora se vaya a acompañar a Gaviria. ¿Será que Cambio Radical se va con Gaviria? Lo que significa que Cambio Radical entra a la coalición de la esperanza. Un partido que es más de derecha, porque lo es, Cambio Radical, termina con la centroizquierda. Oh, caramba, yo pensaba y me imaginaba
que Cambio Radical probablemente aterrizaría en la derecha, al lado del Centro Democrático. Fue lo que siempre pensé. Valga decir también que Germán Barón Cotrino no regresa al Senado, fue lo que él dijo. Él termina su periodo el 20 de junio y hasta allí va. De ahí en adelante no sabemos cuál será la suerte, pero por ahora lo vemos haciendo las veces de jefe político del señor Alejandro Gaviria. De Alejandro Gaviria. Bueno, esa es la política colombiana, queridos amigos. A eso estamos dedicados, a esos juegos de las alianzas, de las componendas, de las uniones, a ver quién consigue más votos, a ver quién consigue más curules, a ver qué pueden hacer para saquear el Tesoro Nacional, porque eso no es otra cosa, no es otra cosa, saquear el Tesoro Nacional. Qué cosa, por Dios. Entonces Germán Barón, que es el hombre de Germán Vargas Lleras, es que es como si dijeran que Oscar Iván Zuluaga no es el hombre de Álvaro Uribe Vélez. Es un despropósito. Germán Barón es el hombre fuerte, lo ha sido siempre. Lo ha sido siempre. ¿Recuerda usted lo de el perfumado? Sí, sí, claro. Manzanillo Bueno, perfumado. bueno. En ese entonces era Germán Vargas Lleras el que se expresaba a través de Germán Barón Cotrino. Y ahora se sigue expresando a través de él. Pero Germán Barón dice que ya no asiste al Senado de la República. Que ya se fue. ¿Se Y fue eso es para lo que uno dónde? se pregunta, cuál va a ser la suerte o el futuro de Cambio Radical, que ha presentado unos candidatos que son reconocidos nacionalmente. Y habrá que decir, Cambio Radical no es precisamente un partido pequeño, ¿no? Cambio Radical ha sido importante en la toma de decisiones, ha tomado una posición. Yo no sé, para muchos es interesante, para mí es inconclusa, claro, porque ellos se habían situado en el centro a la hora de definir si son oposición o si son partido de gobierno, y en el centro se juega muy bien porque en el centro se acomodan de acuerdo a la circunstancia, ¿no? En el centro pueden decirle que no, pero también pueden decir que sí, y ahí se lo pasan jugando de lado a lado. El centro-centro. El centro-centro, sí, señor. Entre las estupideces de la política colombiana, el centro-centro es una de las mayores de ellas. El centro-centro, ¿qué significa? No significa nada. Significa que uno no está en ninguna parte. Y como no está en ninguna parte, entonces se prende de todas. Y todas le sirven. Cualquiera le sirve. Claro, es una estrategia que sirve para todos los fines, para toda la causa. De esos 108 senadores que tiene el Senado de la República, Cambio Radical hoy tiene 15 senadores. No es poco, doctor Fernando, no es poco. No, no es poco. No es poco. Es la segunda fuerza política más importante en el Senado de la República. Primero está el Centro Democrático, que tiene 19 senadores. Le sigue Cambio Radical. En tercer lugar está el Partido Conservador Colombiano. Eh, Partido Conservador. El Partido Liberal también es un partido de 14 senadores. Y luego viene el partido de la U, el Partido de Unidad Nacional. Son los partidos más fuertes. Y estos movimientos de cambio radical, pues no sé. Yo no veo, no sé, no he visto, de hecho, a la gente de cambio radical haciendo política alrededor de Alejandro Gaviria. Estoy hablando de los que están aspirando al Senado. No los he visto todavía en ello. Vamos a ver si es que en los próximos días veremos ese cambio radical del partido de Germán Vargas Lleras haciéndole campaña a alguien que se está afiliando a la centroizquierda en la política, porque si llegó al el Partido Verde y la coalición Centro Esperanza es o el extremo centro del que habla el presidente Iván Duque, o el centro-centro del que habla algún personaje de Cambio Radical, o el centro izquierda del que habla, hombre, pues claro, Claudia López, Angélica Lozano, Carlos Amaya, que son gente, pues evidentemente que son de centro izquierda, no son gente de centro-centro ni tampoco de centro-derecha. De centro-centro, de centro-derecha, de centro-izquierda, de centro-centro. Todos son de centro. Aquí no hay sino un partido triunfante que es el partido de centro. ¿Quiénes son los de centro? Todos, todos. Centro izquierda, centro derecha, centro centro, centro a rabiar, centro. Todos son de centro. ¿Qué significa ser de centro?
significa poder acomodarse con mucha velocidad a la circunstancia. Bueno, los movimientos cristianos piden a la Corte audiencia pública sobre aborto. El tema del aborto sigue candente, ¿no? Pues doctor Fernando, y con toda razón lo hacen, ¿y por qué no pudieran participar precisamente los movimientos cristianos en el país? Al respecto, lo que se supo en las últimas horas es que precisamente los movimientos cristianos le pidieron a la Corte Constitucional que les permita iniciar un debate, una discusión al interior de la Corte en una audiencia pública donde se hable del aborto. Recuerde que lo que se permite o lo que se pretende ahora mismo en la Corte Constitucional es despenalizar el aborto, eliminar el artículo 122 del Código Penal que establece penas de cárcel para quien participe en un aborto por fuera y para quien lo practique por fuera de las tres causales permitidas desde el 2006, que son abuso sexual, malformación del feto y peligro para la vida de la madre. Los movimientos cristianos exigen la audiencia pública en momentos en que la situación en la Corte está a punto. Algunos coinciden en decir que puede ser esta misma semana que se sepa cuál va a ser la decisión de la Corte. Y recordemos usted que están 4-4 y vienen dos jueces donde uno ya se sabe tiene una clara inclinación que es pro aborto, lo que haría pensar que se despenalice el aborto en Colombia. A ese personaje lo están recusando con toda razón, ¿no? Con Claro, toda, claro, claro. con toda razón. Bueno, y tenemos que hablar sobre la revocatoria de Quintero, que sigue tan complicada como tantas cosas en el país. En un minuto estaremos con el concejal de Medellín por el Centro Democrático Julio González Villa hablando de ese tema. Y les Entonces, hablábamos a ustedes al al oído. oído.